Hola a todos, finalmente estoy aquí con el video que les prometí, tal vez una parte que no alcancé a dar en la sesión anterior. Siempre que me comprometo a hacer videos me arrepiento porque pues después me demoro mucho editándolos, pero bueno, espero que este sea provechoso, lo encuentren interesante y les dé ideas con respecto no solo a este ejercicio, sino a la parte y les dé ideas con respecto no solo a este ejercicio, sino a la práctica en general del diseño. Este es, claro, estamos hablando de conceptos de hace un siglo, pero son conceptos que en muchos sentidos se mantienen todavía vigentes en la práctica contemporánea del diseño. A continuación van a ver ejemplos tomados de diferentes artistas, algunos relacionados directamente con la Bauhaus, otros en algunos otros casos no, pero la mayoría están relacionados o tienen alguna conexión o pertenecen a la misma época. Son de diferentes contextos geográficos. Vamos a arranco dando mostrando algunos ejemplos con Herbert Bayer y Laszlo Moholy-Nagy. Tomo ejemplos de algunos otros movimientos relacionados con el collage, la idea de collage y montaje, con Juan Gris y George Braque y Ferdinand Leger, cubistas los tres, o mucho más asociados con este movimiento. También vamos a ver cosas de George Gross, de Kurt Schwitters, no sé cómo se pronuncia correctamente, que es un diseñador alemán muy interesante, del cual van a ver diferentes tipos de trabajo, también van a ver trabajo futurista de Umberto Boccioni, algún ejemplo particular que pongo sobre el montaje, la idea del montaje como una acción tridimensional en mucha conexión con el espíritu de la época y el espíritu constructivista de la época. También van a ver cosas en el video del surrealismo, como de Salvador Dalí, André Breton. Tenemos un ejemplo suramericano del uruguayo Joaquín Torres García, en donde vamos a tener también esa noción, cómo opera esa noción de montaje y de collage en la obra de Torres García. Obras de Henry Darger, de Willem de Kooning y de John Harfield en estas últimas imágenes que van a encontrar en relación con la capacidad crítica del arte político. Lo cual conecta muchísimo con esa idea del meme y del collage contemporáneo que está muy en boga ahorita otra vez, en donde esta curaduría de imágenes que se montan, se ensamblan de diferentes maneras una sobre otra, genera un sentido, genera una posición particular o genera unas declaraciones, un statement con respecto a un punto específico que se esté discutiendo en la sociedad. Espero que lo encuentren muy interesante y tengan en cuenta que esto aplica, digamos, las nociones que trabajo en el video aplican tanto para lo bidimensional como para lo tridimensional. Y bueno, el video dura aproximadamente 26 minutos, les dije que iba a durar 10, lo siento, no lo pude recortar más, traté de recortarlo en edición lo más que pude, pero bueno, espero que lo encuentren interesante y nos vemos el lunes. Bien, este es un autorretrato de Herbert Bayer de 1932. Aquí podemos observar varias cosas. Uno, como muy temprano, a través de la fotografía, Herbert Bayer y otros autores de la época descubren que hay la capacidad de editar la fotografía. Esto obviamente ahorita lo vemos un poco casi ingenuo, es por nuestras super habilidades en Photoshop y habilidades que hemos desarrollado con las herramientas digitales, pero la verdad es que en esta época esto se hacía pues básicamente cortando y pegando literalmente, no el copy-paste de hoy en día o el mismo copy-paste de hoy en día, pero pues se hacía con tijeras y a punta de negativos y cuarto oscuro. Entonces creo que es una forma de representar que utiliza Bayer las ideas predominantes de la época. Con ustedes en algún momento hemos hablado de Freud y del papel que él vio en la tecnología como un artificio, como una extensión del cuerpo humano. Sí, como una extensión sobre todo casi como una prótesis, como una extensión del cuerpo humano en la medida en que potencia y lleva más allá el cuerpo humano de sus posibilidades per se, de sus posibilidades naturales. Entonces creo que aquí hace una reflexión muy interesante a punta de una estrategia de montaje que le funciona muy bien. Veamos otros ejemplos de Herbert Bayer y veamos cómo él
viaja de un medio a otro. Esta es una portada de la revista Fortune. Y fíjense cómo combina muy hábilmente la fotografía con la ilustración. Fíjense cómo aquí la fotografía que llega hasta un cierto punto y que es difícil incluso saber hasta qué punto llega, yo diría que hasta aquí. La fotografía se convierte entonces en la continuación de una imagen, ¿sí? Y la idea de montaje es ese montaje entre lo tridimensional y lo bidimensional, que es una bidimensionalidad además que está representando una perspectiva, por lo menos entonces no es tan exclusivamente tridimensional o bidimensional, sino que combina las dos dimensiones muy bien. Miremos el siguiente y cómo nos hace una cosa completamente diferente. Esto está mucho más dentro del terreno de lo publicitario. La anterior era una portada, el primero era una autorreflexión, un selfie, reflexionando sobre el papel de la tecnología. Fíjense aquí cómo eh, nos presenta una imagen casi banal, con las mismas estrategias de montaje, pero completamente entregada a la labor publicitaria que le encomiendan. Y esto es otra elaboración, una pared de establo, en donde utiliza elementos como encontrados, tiene un carácter muy tridimensional. Y quisiera que viéramos los cuatro en comparación. El de, el selfie, el, la pared de establo, la portada de Fortune y la portada y la publicidad. Fíjense cómo el mismo artista, a través de cuatro estrategias diferentes, desarrolla diferentes proyectos a partir de esta idea del montaje. Veamos otra de las producciones de Bayer. Y es una época en la que me gustaría recordarles también que el objeto encontrado, l'objet trouvé, es una posibilidad creativa que el Dada ha explorado también casi que paralelamente con los desarrollos de la Bauhaus. Así que este mundo del objeto cotidiano, del objeto producido masivamente, industrialmente, es un objeto que genera mucha fascinación. Y este es un ejemplo clarísimo de esta fascinación por esta cotidianidad industrial vuelta obra de arte. Veamos obras de un artista diferente, que es Laszlo Moholy-Nagy. Aquí vemos una idea de collage diferente, que no es una idea es decir, la idea de montaje está implícita en la medida en que antes veíamos las realizaciones de las obras de arte como una sola unidad y ahorita estamos viendo, a pesar de que vemos una unidad compositiva, sabemos que hay elementos contrapuestos, sobrepuestos unos sobre otros y vemos cómo las transparencias operan, por ejemplo, en esta media luna que vemos aquí. Aquí hay dos medialunas sobrepuestas, una completamente opaca y otra completamente translúcida, que altera por refracción los elementos que se ven en el fondo. Ahí alcanzamos a ver en el detalle también los diferentes trazos que utiliza Moholy-Nagy para expresar sus ideas. Aquí vemos otro ejemplo muy parecido al anterior en donde a partir de, esta es una técnica diferente, esto puede ser agua fuerte o puede ser linóleo o printmaking y trabaja mucho más a partir del negativo, de la idea del negativo. Pero fíjense que también está la idea de montaje implícita allí, ¿no? Los elementos superpuestos y las transparencias. En este caso es una fotografía, lo que nos muestra Moholy-Nagy. Y la fotografía nos muestra es una perspectiva diferente, es la idea del montaje. Tal vez aquí la idea del montaje me van a reclamar ustedes, pues no existe tanto como en las otras. Pero esto me interesaba mostrarles simplemente porque son las diferentes perspectivas que utiliza Moholy-Nagy para tratar de entender la realidad, que es una cosa que está muy presente en los movimientos de vanguardia de este momento histórico. Miremos ahora en comparación varias de las producciones de Moholy-Nagy. Vean estas tres, por ejemplo, y compárenlas y piensen en cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes. Bien, ahora quiero que pasemos a esta. Bien, veamos ahora una pieza tridimensional de Moholy-Nagy, de una súper famosa, tal vez de las más famosas tridimensionales de las suyas, en donde también la idea de montaje aplica. Y fíjense aquí cómo esta imagen me sirve para contraponer y sobre todo para resaltar la idea del montaje.
como una idea muy derivada de la industrialización. Fíjense que todo aquí es una composición constructivista en donde todos los elementos añadidos uno tras otro componen el grueso de la imagen, la totalidad de la imagen, completan la composición y completan sobre todo el espectáculo mecánico, que en este caso es esta obra, como les dije, famosa de 1930 que se llama Light Prop for an Electric Stage. Entonces quiero que mantengan esta idea de montaje y de collage y sobre todo de montaje, creo que me parece un término mucho más interesante para el ejercicio que van a hacer tridimensional. Veamos ahora algunos ejemplos de Moholy-Nagy en color que nos muestra otra dimensión interesante, otra vez bidimensional. Fíjense cómo maneja también, al igual que otros maestros como Johannes Itten y Joseph Albers, maneja la transparencia de una manera magistral y nos da inmediatamente, a pesar de que sabemos que esto es completamente bidimensional, nos da una sensación de tridimensionalidad inmediata. Miremos otros ejemplos. La textura, creo que yo si lo amplío van a alcanzar a ver la textura que se aprecia, la contraposición de colores y fíjense en la dificultad técnica que implicaba la realización de esta pieza en este momento en particular. Ahí alcanza a ver incluso los trazos del lápiz. Se siente la regla presionando el canvas, el lienzo. Y fíjense, por ejemplo, aquí también, una vez más, las ideas de transparencia, cómo operan. Este es jugando más con la idea de que también paralelamente presentaba Man Ray, que es la idea de pintar con la luz, pero también la experimentación a través de las posibilidades del cuarto oscuro. Miremos la siguiente. Vemos otra vez una composición a color. Esta me encanta. Esta es de 1925. Fíjense cómo utilizando el mismo elemento silueteado, imagínense lo que era siluetear esta imagen en esa época, y con otros elementos gráficos contrapuestos, cómo genera un dinamismo y una composición tremendamente interesante, cambiando simplemente la intensidad y la escala de la impresión. Esta me encanta pues porque a pesar de que no es un montaje, o bueno, de alguna manera la idea del montaje está implícita en el primerísimo plano de la reja y su carácter difuso y cómo esta idea de espiar, de mirar a través del fisgón está implícita aquí también, como tratando de atisbar lo que está pasando al otro lado de la escena. Esta escena es súper interesante. De nuevo trabaja transparencias, volumetrías, pero fíjense cómo es importante la idea de tridimensionalidad aquí. Una vez más la idea de pintar con la luz y del juego en el laboratorio y el cuarto oscuro. Esta es excelente. Es la idea del fotograma en su estudio en Weimar, en la primera fase de la Bauhaus antes de trasladarse a Dessau. Fíjense cómo una vez más, utilizando las posibilidades del cuarto oscuro, realiza una composición siempre con este carácter geometrizante, ¿no? Pero pues que igual los resultados conectan como con estas miradas un poco más holísticas, más cósmicas sobre el universo, sobre la creación, sobre el sol. Esta me encanta. Se llama modulador espacial 0 L3. Y fíjense cuando hago el detalle, se van a dar cuenta, si lo hubiéramos visto simplemente como lo estábamos viendo antes, no se habrían dado cuenta que esto está compuesto de una serie de láminas metálicas, un desecho claramente industrial, donde quedan estos huequitos, o es una producción industrial, como hagan de cuenta como el alfajor o como alguna de los otros metales que se producen con estos patrones. Y fíjense que detrás hay otros elementos que están ligados al metal con estos pines, con estos alfileres. No sé, y seguramente los círculos son en cartón o algún otro material fácil de conectar. Y fíjense cómo también en el elemento metálico le hace unas trazas en una tiza blanca o en una especie de pintura o en algún elemento blanco que se alcanza a ver perfectamente. Y los colores están en las piezas
que están ligadas por los pines desde la parte de adelante. Esta es otra pieza tridimensional. Esta es completamente hecha en níquel. Obviamente hay que utilizar las... Fíjense cómo cambia de lenguaje de un momento a otro. Cambia de lenguaje sobre todo porque la tridimensionalidad requiere de unas particularidades, de unas, en este caso, de unas soldaduras, en fin, y por eso yo les insistía mucho en la formulación del ejercicio tridimensional, que buscaran los elementos necesarios, los materiales necesarios o las técnicas y procesos necesarios para conectar el material, para ensamblarlo. Voy a pasar de aquí en adelante más rápidamente por otros experimentos en donde hay una experimentación, en este caso, por ejemplo, con el double loop, con el material. Vamos a ver en esta otro tipo de experimentación con otro tipo de material. Y fíjense que en el detalle podemos ver cómo utiliza unos ciertos elementos para articular unas piezas con otras de un elemento que aparentemente está dispuesto de manera completamente caótica. Aquí vemos otra tridimensionalidad, pero abstracta y al mismo tiempo bidimensional slash tridimensional, recordando como unas figuras en papel también. Y aquí nuevamente la idea de pintar con la luz. Claramente vemos un material industrial, que es este angeo metálico, utilizado en el momento en el que se revela la fotografía, con algunos otros elementos también geométricos que no sabemos cuáles son, pero que empiezan a generar unas posibilidades muy interesantes a nivel de textura y a nivel de patrones. Más ejemplos sobre esta idea de pintar con la luz, del Aldo Moholy-Nagy. Y aquí llegamos a otro de mis autores favoritos, que es Alexander Rodchenko. Es un personaje que juega con el montaje y la fotocomposición de una manera magistral. Les estoy mostrando ahí detalles para que entiendan un poco más en detalle la capacidad de Rodchenko de jugar y de hacer una crítica política, de hacer una crítica cultural en diferentes dimensiones a partir de esta técnica del collage. Creo que ahorita viene otro de Gross, que es otro tipo de collage un poco más pictórico, pero igualmente potente. Creo que alcanzan a ver en el detalle las contraposiciones de diferentes técnicas y materiales. El juego con el tema recurrente de los modernos de la prostitución. Y este es otro de un cubista que se llama Juan Gris, que utilizó una técnica muy difundida entre los cubistas, que era la contraposición de pintura y elementos gráficos de la cotidianidad o elementos cotidianos como el periódico. El periódico particularmente lo utilizan mucho. Y aquí se alcanza a ver y alcanzan ustedes a ver como las diferentes capas de dibujo analítico que conforma o que configura esta composición. Este es otro de mis favoritos, Kazimir Malevich, otro constructivista ruso, y me gusta hacer los acercamientos porque podemos ver el empastado del óleo, podemos ver también la limpieza de los materiales que se ubican libremente, como la estampilla, estos recortes de periódico, cómo los mezcla con la tradicional pintura al óleo y rompe con esa estructura muy convencional de la pintura academicista, de la composición academicista. Fíjense cómo aquí también establece unas conexiones entre estas tipografías sueltas con estas tipografías unificadas al lado de la estampilla en esta pieza que se llama Reservista de la Primera División. Miremos otro ejemplo de Boccioni, que es el futurista italiano, y miremos cómo esta idea de ensamblaje y de montaje opera en su cabeza. De alguna manera genera esta propuesta de escultura que tiene ahí implícitos muchos de los conceptos que hemos venido trabajando. El montaje, la industrialización, es decir, los materiales modernos. Creo que Dalí no podía faltar, sobre todo porque en Dalí podemos observar con mucha más claridad la idea del montaje, pero a nivel del subconsciente, ¿no? Como a nivel del mundo onírico
que todos poseemos y que de alguna manera hace una parte muy, configura una parte muy importante de nuestro ser. Y él explora esta dimensión de una manera tan magistral. Braque, que utiliza unas técnicas muy parecidas a Juan Gris, que que es el autor que veíamos hace un rato también, cubista. Creo que no me voy a detener mucho aquí. Como les dije, voy a pasar más rápido aquí porque si no, no acabo nunca. Periódico otra vez y la combinación con los elementos pictóricos y con el uso de pintura, de colores, de acrílicos, la idea de transparencia. Si bien aquí no existe el collage, bueno, ahí está en algunos, tal vez en este fragmento de papel que ubica al autor Joaquín Torres García en el fondo, un autor uruguayo. La idea de collage está más bien, el de montaje está más bien en la forma en la que se ejerce el dibujo. Es decir, cuando nosotros vemos aquí esta imagen, la analizamos como un dibujo, como una pintura. Pero cuando vemos este elemento aquí, decimos, ah, ok, es como un collage, pero bueno, tampoco tanto, pues porque es el único elemento que está rompiendo con esa estabilidad del resto de la composición. Pero cuando uno mira el resto de la composición, el lenguaje, creo que nadie lo puede refutar. El lenguaje es completamente un lenguaje montajístico, de collage. Este es un autor de finales del siglo XIX, pero que tiene su producción entre los 10 y los años 80, 60 del siglo XX. Se llama En tiempos como estos, toda una reflexión sobre Vietnam y el papel de la imagen. Y aquí vemos otra pieza del mismo autor, todavía reflexionando sobre lo mismo, es decir, es la misma pieza, la misma obra, pero una diferente pieza. Fernand Léger, que es como el gran utopista industrial, el cubista futurista slash modernista, que presenta es decir, que encuentra en la estética industrial una posibilidad para crear un orden nuevo y una estética nueva, que no tenía nada que ver con con los movimientos que antecedieron al modernismo. Este es Willem de Kooning, con su obra Collage de 1950, que es una pintura, básicamente, pero él interpreta o reinterpreta la idea del collage, que estaba tan en boga en esos momentos y que curiosamente ahorita en el 2021 está muy en boga en redes sociales. Fíjense cómo esta idea del pensamiento montajístico trasciende a otros escenarios como por ejemplo las portadas de las revistas. En otro caso también parecido las portadas de las revistas una vez más, ¿no? Entonces cómo todo esto va configurando un imaginario que va instalando la idea de la modernidad en la parte de atrás del cerebro de la gente y muy posiblemente incluso esa misma generación, pero sobre todo las generaciones subsiguientes, van a crecer con este imaginario. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? No sé, pero pues simplemente lo dejo señalado. El montaje de Elizabeth Korn, otra vez Kurt Schreiders. These are the things we are fighting for. Supongo que también representa una crítica y una sátira casi contra la sociedad de consumo, sobre todo contra la guerra, que es como uno de los grandes asuntos en contra de los cuales se protesta en este momento histórico. Esto es 1947, ya es el periodo de posguerra. Cuando se habla de montaje es inevitable hablar del cadáver exquisito, que es una de las técnicas de los surrealistas, desarrollada particularmente por André Breton e Yves Tanguy, y en este caso vemos uno de los resultados del cadáver exquisito. Claramente aquí lograron plasmar una idea, armar otra idea diferente y eh, empezar a usarlo desde el punto de vista simbólico como una estrategia de comunicación. Por último es de John Harfield, un artista germano-británico, alemán realmente, que utilizó el concepto de el arte como herramienta política y lo aplicó 100% en estas sátiras que hizo sobre el régimen hitleriano, al cual se opuso vehementemente. Y en los últimos años hemos encontrado unas grandes joyas. Y esta es una de esas piezas de Harfield, muy famosa, en donde está
aparece con Benito Mussolini. Esta es otra de las imágenes de los montajes famosos de John Harfield en una crítica directa a Benito Mussolini, en la misma línea de la que estábamos viendo anteriormente. En esta se llama ahí dice en alemán, algo así como la nueva cara del fascismo, y tiene una cita textual de Benito Mussolini que dice: cambiaré la cara de Italia por los próximos 15 años de manera que nadie la va a reconocer. Entonces Hartfield hace esta portada de esta revista, y más adelante o más recientemente alguien la retomó también e hizo un montaje parecido con la cara de Donald Trump. Por último, no quería terminar esta sesión sin hablar de este montaje muy famoso, de este collage de Alexander Rodchenko, que nos muestra a una de las musas de Mayakovsky, bueno, de varios de los constructivistas, que es Lilia Brick, en este famoso collage donde nos muestra a Lilia Brick gritando a viva voz: Books from all branches of knowledge, libros, queremos libros desde todos los campos de conocimiento, que sean producidos desde todos los campos de conocimiento. Esto es en el marco de la Revolución Rusa. Obviamente el collage es un lenguaje que se utiliza de una manera muy combativa y muy activista en el marco de la Revolución Rusa, en la medida en que su lenguaje directo, la posibilidad de utilizar elementos gráficos para resaltar algunas ideas, como el caso aquí de la tipografía y la ampliación de, digamos, los detalles de la expresividad de la mujer misma, lo icónica que ella era en su momento también. Y fíjense cómo la tipografía también tiene un carácter gráfico, ¿no? No es simplemente también, no solamente el mensaje, sino que la tipografía se utiliza como un elemento de la gráfica, que es lo que hace muy interesante esta pieza. De este Artstore, de esta copia que está disponible en nuestra base de datos Artstore, es que nosotros alcanzamos a ver, normalmente esto lo vemos como una litografía plana, pero aquí se alcanza a ver el trazo, ¿no? Del fondeado para conseguir esos colores planos que utilizó Rodchenko, y el silueteado, obviamente, perfectamente hecho del rostro de Lilia Brick. Bien, con eso terminamos. Espero que les sirva, espero que les dé muchas ideas no solo para el proyecto de montaje y collage, montaje bidimensional y tridimensional, sino para el resto del semestre y para su práctica profesional como diseñadores.